Bueno, pues entonces vamos a irnos rápido para que no nos dé sueño. Pero pues sí te pido que no te distraigas, que de repente hay ruidos, pasan cosas, pero pues trata de mantener tu mente abierta, ¿ok? La plática de hoy se llama pacto. Así es que si traes tu libreta y puedes ir haciendo anotaciones o en tu celular, pues así se llama, ¿ok? ¿Alguien me puede decir en sus propias palabras qué es un pacto? Es más que un contrato. Más que un contrato. Promesa. Una promesa. Un acuerdo, exactamente. Por ejemplo, George, cuando fuiste a buscar empleo, tuviste una entrevista, Sí. y después te dijeron, ¿sabes qué? Pues sí, te vas a quedar. Ven tal día para que firmes tu contrato, ¿sí? Sí es. Y ese día tú llegaste y tú pusiste las condiciones del contrato. No. No, ¿verdad? ¿Quién te puso las condiciones del contrato? Empresa. La empresa, ¿ok? Entonces, como tal, la definición de pacto dice que es un tratado entre dos partes que se comprometen a cumplir lo estipulado, ¿ok? Entonces sí, lo podemos traducir también como un contrato. Y dice, hay dos partes y se van a comprometer a cumplir lo que se está estipulando, ¿sí? Es decir, nos habla de un compromiso. Si no hay compromiso, pues no es un pacto, ¿ok? ¿Y por qué le preguntaba esto a George? De cuando vamos, pues en un empleo, la empresa te pone las cláusulas de ese contrato, ¿no? Nosotros no ponemos, pues quiero ganar tanto y quiero 50 días de vacaciones al año, pues no, o sea, la empresa determina las condiciones, ¿sí? Entonces ahorita vamos a ver por qué esta palabra de pacto es muy importante, porque fíjate, en la Biblia la palabra pacto aparece más de 300 veces. ¿Alguien sabía eso? No. Y se te viene ahorita a la mente algún verso que mencione esta parte del pacto. ¿Alguno? Sí. Así que diga, no, pues sí, como que tengo en mente este versículo que recuerdo, más o menos, y menciona esa parte del pacto, ¿ok? Pero está en la Biblia más de 300 veces. O sea, no, ni siquiera tengo el número, o sea, por más así que busqué como el número exacto, y pues no me daba tiempo ponerme así a contar cuántas veces viene en la Biblia, ¿no? Pero nos habla de que viene más de 300 veces. Desde el Antiguo Testamento, obviamente, pues hasta el Nuevo, ¿ok? Y el primer verso que vamos a ver está en Jeremías 31-33. Los chavos que son de servicio y que ya tienen tiempo, seguramente pues ya conocen este versículo, porque es un verso que ya hemos visto en nuestros seguimientos con el pastor, pero pues vamos a retomar solo esta pequeña parte. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Ok? Entonces, si te das cuenta, menciona la palabra ¿qué? Pacto. ¿Sí? Vamos a volver a escuchar. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. O sea, lo está diciendo Dios. ¿Ok? Dice, con la casa de Israel, después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces fíjate, aquí Dios es quien está dando ¿qué? Las condiciones de ese pacto, ¿sí? Él es quien está determinando de qué va a tratar ese pacto. Nosotros no llegamos y le decimos, Dios, pues quiero esto, esto y esto, ¿ok? Es Dios quien está determinando lo que va a hacer. Y entonces aquí el Señor está diciendo, dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Para empezar, pregúntate si este es tu caso. Si ya está la ley de Dios en tu mente y ya está escrita en tu corazón. Porque te decía, por ejemplo, cuando llegamos a un trabajo, te dan un contrato
tú lo lees y tú firmas. ¿Y qué significa eso? Que estás de acuerdo, estás aceptando lo que ahí te están diciendo, ¿sí? O sea, después no va a ser como que, ay, no, pero es que, bueno, ya sé que las empresas en una realidad, ya sé los que trabajan y son adultos, ya sé que muchas veces no se respetan algunas cosas, sobre todo en horarios o cosas así, pero tú estás aceptando las condiciones que te están diciendo, ¿ok? Entonces en este verso nos habla de ese nuevo pacto, que no vamos a entrar como en ese detalle ahorita tan específico. Entonces Dios es quien inicia los pactos y establece los fundamentos. ¿Eso nos queda claro? Para iniciar, ¿sí? Porque vamos a ver 3 tipos de pacto. Gracias a Dios ya hay muchos teólogos, hay mucha gente de hace muchísimos años que dedican su vida a estudiar eso, estudiar de la palabra. Entonces, los teólogos han determinado 3 tipos de pacto. Hay más, hay otros, pero que van como incluidos dentro de estos 3 que les voy a mencionar. Vamos a ver principalmente estos 3, ¿ok? El primero, si tú quieres anotar, se llama pacto de redención o salvación. Es el primer pacto que vamos a ver. Pacto de redención o salvación. Dice, Dios promete redimir a su pueblo elegido para dárselo al Hijo, es decir, a Jesucristo, quien se encarna en cuerpo y es engendrado a través del Espíritu Santo. ¿De qué nos habla este primer pacto? Como su nombre lo dice, de redención o salvación. ¿Y a quién está incluyendo este primer pacto? Dice aquí que quienes intervienen es Dios, Jesús y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque desde antes de la fundación del mundo ya existía ¿quién? Dios, Jesús y el Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo que en este pacto ya intervienen estas 3 personas como una sola, ¿sí? Como un Dios trino y uno. Nosotros, no sé si para ti, en su momento, cuando yo conocí de Dios, que empecé a conocer de Él como a los 13 años, y me explicaba en esta parte, yo recuerdo que para mí era confuso, ¿sí? A esa edad de 13 años, así como que, ¿cómo? O sea, son 3, pero son uno, ¿sí? Era complicado para mí en ese momento. Obviamente los que estamos aquí ya hemos ido comprendiendo esta parte, pero debemos tener bien en cuenta que son 3 personas en una, ¿ok? Y que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había determinado este plan de ¿qué? De salvación, ¿sí? El plan de salvación ya estaba estipulado. El plan de salvación ya estaba. ¿Por qué? Pues porque Dios ya sabía lo que iba a pasar, ¿sí? O sea, en esta parte de que de repente nuestra mente puede entrar en profundizar en ese pensamiento y decir, o sea, ¿cómo, Señor? ¿Tú ya sabías que el ser humano iba a caer en pecado y que iba a necesitar un plan de salvación? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí? ¿Ok? Dios ya lo sabía y ya lo tenía todo pues planeado, ¿ok? Entonces en este primer pacto interviene Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Dios no tiene un plan B o C, Él siempre tiene un plan A. Es desde la eternidad hasta la eternidad, ¿ok? Desde antes de la fundación del mundo, Él ya existía y hasta que sea el fin de los tiempos en este mundo, Él seguirá existiendo, ¿ok? Ese plan sigue, ¿sí? ¿Se entiende? Vamos a leer Filipenses 2, del versículo 5 al 11. 2 del 5 al 11, ¿ok? Se los voy a leer. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual
Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Ok? Es decir, Dios ya había pensado, ya tenía planeado este plan de redención y de salvación. ¿Y quién interviene aquí? No lo está diciendo aquí en Filipenses, Jesús. ¿Ok? Se encarna, dice Él, se hace en forma de hombre para poder dar la salvación. ¿Ok? Entonces, en este verso, como tal, si nosotros buscamos en la Biblia un versículo que diga, este es el pacto de redención, no va a haber así literal, no lo vas a encontrar, ¿sí? Pero en este versículo de Filipenses nos está diciendo ese plan de salvación. ¿Ok? Y hay muchos otros versos, pero solamente vamos a mencionar este. El segundo pacto es el pacto de la creación o pacto de obras, ¿sí? Se le conoce como pacto de la creación o pacto de obras. Y este pacto es el primer pacto que hace Dios ¿con quién? Con la humanidad, ¿sí? Es el primer pacto que el Señor hace ya con el hombre. Decíamos, intervienen pues dos entes y Dios es quien pone los términos y condiciones, ¿ok? Entonces es el primer pacto. Y hay varios versos que quiero que leamos, están en el Génesis. Si alguien por favor puede buscar Génesis capítulo 2 del 15 al 17. Ese es uno. Ese lo puedes buscar tú, Juanchito. ¿Cuál? Génesis 2 del 15 al 17. Cami, puedes buscar Génesis 3:15. Y Dafne, puedes buscar Génesis 1:28. Primero vamos a leer el de Génesis 1:28. Fuerte, Dafne, por favor. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Gracias. Luego Génesis 2, 15 y 17. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, y le dio este mando: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Sí, hasta ahí. Gracias. Y Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Gracias, Carlos. ¿Qué pasa en estos 3 versos que leímos? Primeramente, en el que leímos de Génesis 1:28, dice que Dios le está dando una instrucción ¿a quién? A Adán, ¿sí? Decíamos que es el pacto de la creación. ¿Por qué? Porque es el momento en el que el Señor hace todo, forma todo lo de la tierra y entre ellos pues a Adán. Y entonces Dios le está dando una instrucción y le dice, Dios los bendice, y en este momento ya está Adán y Eva, y les dice: fructifíquense y multiplíquense y llenen la tierra y sojuzgadla y señoreen sobre los peces del mar, las aves de los cielos y en todas las especies, dice, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, ¿sí? Entonces Dios ya le está dando aquí una instrucción a Adán. Dios está poniendo las condiciones, ¿sí? Adán no tiene ahí voz ni voto de decir, oye, no, él no sabe qué onda, él está en blanco, él no sabe nada. El Señor le está diciendo: a ver, vas a hacer esto. Le está dando esa instrucción, ¿ok? Después, en el de Génesis 2:15, nos menciona, del 15 al 17, que Dios ya le está poniendo como la segunda cláusula a Adán, ¿sí? ¿Qué le dice? De todos los árboles puedes comer, excepto de
¿ok? Dice, lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y lo mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces aquí Dios le está dando la segunda cláusula a Adán, ¿sí? Y le está diciendo, primero vas a señorear sobre las aves, los animales, etc. Y se van a fructifíquense y multiplíquense. Después le está diciendo, de esto no vas a comer, de este árbol no vas a comer. ¿Y qué pasa en el tercer punto? En el último verso que leyó Cami. ¿Lo puedes repetir, Cami, por favor? ¿Lo tienes ahí o ya lo perdiste? Sí. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. ¿Qué pasa hoy aquí? Adán rompe el pacto, ¿sí? Adán rompe el pacto que Dios había establecido, Adán lo rompe. Y entonces aquí ya el Señor está dando esta nueva cláusula, ¿ok? Si tú rompes ese pacto, ¿qué crees? Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Obviamente aquí ya estaba hablando de ¿quién? De Jesús, ¿sí? Pero Dios ya está determinando estas cláusulas. Y entonces, ¿qué pasa en este pacto ¿por qué les decía pacto de la creación o pacto de qué? De obras. Porque aquí ya hay un hecho. Adán y Eva ya tienen una acción donde rompen lo que está estipulado. En un trabajo, ¿qué pasa si yo incumplo con una de las cláusulas? Acto administrativo. En el mejor de los casos te levantan un acto administrativo, en el peor de los casos te corren, ¿ok? ¿Tú crees aquí que Dios fue injusto? Pues no, Él determinó, Él puso lo que debía ser ese pacto. Él puso, les repito, los términos y condiciones, ¿sí? Y entonces Adán rompe ese pacto. Y vamos a ver el tercer pacto, que es el pacto de gracia. Este es el pacto de gracia. Te decía que si tú buscas, si tú investigas, vas a encontrar otros nombres. Hay unos que se llaman pacto de Abraham, pacto, no sé, hay como muchos otros, ¿ok? Pero van englobados dentro de estos tres. Por eso estamos como viendo los más generales. Este pacto de gracia no tiene que ver con el pacto de obras, como el que vimos ahorita con Adán, ¿sí? ¿Por qué? Porque Adán tuvo una acción y esa acción trajo una consecuencia. En el pacto de gracia, como bien lo dice, el Señor extiende ¿qué? Su misericordia. Porque ya no tiene que ver aquí nuestras obras. Aquí es el pacto que Dios hace extendiendo y mostrando su misericordia. Les decía ahorita, en un trabajo, si tú incumples con eso, ¿qué te hacen? Pero aquí el Señor dice, ok, incumpliste con esto y de Él depende si quiere tomar acción o no. Si Él extiende su gracia, si Él extiende su misericordia y entonces dice, bueno, está bien, te doy chance. Ya no tiene que ver con nuestras obras. Vamos a leer Hebreos 9:15. Váyanse al libro de Hebreos 9:15. Búsquenlo todos para que no se duerman y se despejen. Y ahí mismo en Hebreos vamos a leer el 12:24. Les voy a leer primero el 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Lo vamos a escuchar de nuevo y con mucha atención. Si tú lo estás leyendo ahí, sigue la lectura. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es decir, en este tercer pacto interviene un mediador que es Jesús. Y aquí dice, entonces ya
el primer pacto que se había hecho, el que era por obras, queda anulado, ¿sí? Y entonces aquí es donde interviene Jesucristo. Dice en Hebreos 12:24. Hebreos 12:24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y entonces aquí ya tal cual nos está diciendo el Señor quién es el mediador de ese nuevo pacto, y es Jesucristo. Dice, el pacto de gracia no es un pacto de obras, ¿ok? Pero para este pacto de gracia hay requisitos. O sea, sí es de gracia, pero tienes que cumplir ciertos requisitos, ¿sí? O sea, no es nada más así como que, bueno, pues no tengo que hacer nada, yo me quedo aquí rascándome la panza, yo sigo igual. Pues el Señor va a extender su gracia. Hay requisitos, ¿ok? El primer requisito para que podamos acceder a este pacto de gracia es aceptar el pacto. Te decía ahorita, en el mejor ejemplo, cuando tú vas a un trabajo, te dan el contrato, tú lo lees y si estás de acuerdo, firmas. Yo te pregunto aquí, ¿tú ya aceptaste este pacto de la gracia? Porque el aceptar el pacto de la gracia es que yo estoy de acuerdo con todo lo que viene aquí. Todo. Absolutamente todo. ¿Ya lo aceptaste? Ese es el primer requisito, porque muchas veces ni siquiera aceptamos lo que el Señor nos dice aquí. Porque a veces pensamos que son los hombres los que nos hablan, que son las personas que se paran aquí, que son las personas las que nos dan una instrucción, que son nuestros padres, nada más porque nos quieren fregar la vida y la existencia. Y no nos damos cuenta que el que tú aceptes el pacto de gracia significa que estás aceptando todo lo que viene aquí, de principio a fin. Ese es el primer requisito para poder recibir este pacto. Porque si yo llego a una empresa y yo leo el contrato y digo, híjole, no, como que esto no, pues es que aquí solamente me van a dar 12 días de vacaciones al año y pues no, yo quiero tomarme 4 meses. Muchas gracias, no lo quiero. Y te vas a buscar a otro lado, donde te den lo que tú estás buscando. Entonces, ¿de quién estás aceptando hacer pacto? ¿Con el Señor o con el mundo? ¿Con Dios o con la amistad del mundo? Porque entonces para aceptarlo, este es el primer requisito. Perdón, para hacer este pacto, este es el primer requisito, aceptarlo. Segundo requisito, bueno, es casi parecido, pero dice aceptar el pacto por fe. Muchas veces ni siquiera tenemos la fe necesaria para aceptarlo. Porque el que yo acepte que Dios me está dando una instrucción aquí, tengo que hacerlo con fe. Sabiendo que Dios no se va a equivocar, sabiendo que el Señor no se equivoca. ¿Qué dice? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y no es nada más, ojalá fuera como en un trabajo, ojalá fuera así de simple. Pero aquí el Señor nos pide más y nos pide fe. Porque si tú y yo no tenemos la fe necesaria, entonces, ¿cómo va a extender el Señor su gracia? Y a veces sentimos que nos siguen faltando cosas y sentimos que seguimos mal en áreas de nuestra vida. Es que esto no lo he podido superar, es que sigo igual en esto, es que no puedo salir de esto. ¿Cómo va a extender el Señor su gracia si no tenemos fe? Porque estás aquí y sí, podemos estar aquí, pero ¿ya revisaste verdaderamente tu corazón? Porque decía el versículo de Jeremías, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Así está la ley del Señor en este momento en tu vida? Porque el hecho de que estés aquí sentado
como decían en la escuela, calentando un lugar, calentando una silla, no significa que estemos teniendo fe y que estemos viviendo por fe. Igual que en la escuela, el hecho de que yo estuviera sentada en una clase no significaba que estaba aprendiendo. El hecho de que yo pasara un examen no significaba que estaba aprendiendo. Y tal vez aquí podemos decir, sí, me sé este versículo y vengo y hago y sirvo, pero ¿estás viviendo por fe? Porque ese es el segundo requisito para entrar en el pacto. Tercer requisito, dice consagrarse a Dios en obediencia. Consagrarse a Dios en obediencia. Si tú quieres entrar en este pacto con Dios y recibir de su gracia, a fuercitas necesitas obediencia. Te decía al inicio, es aceptar todo lo que viene. Y va ligado, porque lo estás aceptando, pero tienes que obedecer. Tienes que ser obediente. Muchas veces a los que somos servidores nos han dicho, en un trabajo si llegas temprano, en un trabajo si llegas puntual, porque si llegas tarde te descuentan, porque si faltas no te pagan, ¿sí? ¿Y por qué con el Señor no somos así? ¿Por qué el Señor pensamos que es cualquier cosa? ¿Por qué no venimos? ¿Por qué no nos conectamos? ¿Por qué no estudiamos la palabra? ¿Por qué no buscamos de la presencia del Señor? ¿Por qué no somos obedientes? Porque este es el tercer requisito. Y te voy a decir, obviamente las características de este pacto es que es misericordioso y eterno. En este pacto entra la misericordia de Dios y es eterno, no tiene fin. El Señor hace un pacto contigo y no lo rompe. El Señor hace un pacto de gracia hacia tu vida y Él mañana no se va a arrepentir. Él mañana no va a decir, ay no, ya no quiero que seas mi hijo y te voto. Ah, no, pues ya no quiero que seas mi hijo y voy así como a los bebés que abandonan y que tiran así como si fueran basura. El Señor no hace eso con nosotros. Él no te desecha. Y Él te da una y otra vez de su gracia. Es eterno. Pero muchas veces nosotros mismos somos los que nos estamos rehusando. No queremos aceptarlo. Porque eso implica, Señor, es que el que tú des tu gracia en mi vida implica que tengo que aceptar todo esto, todo lo que dice aquí. Vivir por fe y obedecer todo lo que me digas aquí, sí. Eso va a implicar. Ese pacto no se va a romper. Vuelvo al mismo ejemplo, en una empresa, si te dan chance, qué chido, pero si no, te corren. Y entonces, ¿por qué creemos o por qué minimizamos el pacto del Señor con nosotros? ¿Y por qué son más importantes las cosas del mundo que el pacto que el Señor hizo con nosotros? Ese pacto eterno de derramar su gracia en tu vida y en la mía. ¿Es menos para ti? ¿Es menos? Yo te lo pregunto, no para que me respondas, para que lo pienses. ¿Realmente este pacto que hice con el Señor es lo más importante en mi vida? Porque yo no voy a poder opinar sobre ese pacto. El Señor te lo va a dar así no lo da. A ver, aquí está, fírmalo. ¿Estás dispuesto a eso? Decía que este pacto Jesús es el mediador. Te voy a leer Hebreos 8:6, retomando esta parte en que nos habla de Jesucristo. Dice, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿Te imaginas si el pacto de obras fuera el vigente? ¿Estaríamos aquí? No. Ya no tendríamos derecho a nada. Seríamos desechados como hijos.
nos está diciendo, mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Hoy tú y yo tenemos el beneficio de recibir de este pacto. Ya no entramos en ese pacto que fue por obras. Entramos en este pacto que es por gracia. Y dice, Jesucristo tiene mejores promesas para ti. Él es ese mediador que se va a poner entre tú y el Padre para decirle, papá, por favor, perdónalo. Sí, mira, está, híjole. La neta sí, a mí también me desespera bien cañón. Pero dale chance otra vez, ¿no? Porfa. Porque yo me imagino que Jesús muchísimas veces se decepciona de mi actitud. Se decepciona de mis obras. Estoy segura. Y sin embargo, me da de su gracia para acceder a esto. Y entonces, tú tienes el privilegio de acceder a este nuevo pacto. ¿Por qué lo desechamos? ¿Por qué preferimos otras cosas antes que este maravilloso contrato que el Señor hace? Si tú quieres leer incluso todo el capítulo 8, dice el mediador de un nuevo pacto. Ahorita solo te leí el 8:6. Pero si tú tienes chance, si tienes un espacio en tu apretadísima agenda de 1000 cosas que atender de tu vida, chútate, por favor, este capítulo 8. Porque incluso así se llama, el mediador de un nuevo pacto. Y ahí nos va a hablar de eso, de Jesucristo. ¿Cómo está siendo ese mediador para que accedamos a este nuevo pacto? Y te decía que íbamos a, no quería meter, si tú buscas, vas a encontrar mucha información, muchísima. Pero más allá de llenarlos de palabras y versículos y que leamos 10 versículos más, yo te quiero preguntar, joven, en este momento, ¿cómo está el pacto que el Señor hizo contigo? ¿Cómo está tu pacto entre tú y el Señor? ¿Ya firmaste ese pacto? ¿Ya lo aceptaste? ¿Ya estás viviendo por fe? ¿Ya estás siendo obediente? ¿Ya entendiste que lo que se te dice no es porque te quieran fregar la existencia? ¿No es porque te quieran molestar? Es porque el Señor te ama. Es porque el Señor quiere entregarte sus mejores promesas. Pero lo desechamos así como en un trabajo. Ay no, pues aquí me van a pagar bien poquito. No quiero. Y te vas. Y lo botas. Porque a veces hasta somos negligentes. Con esos propios pactos de hombres somos negligentes. Cuanto más con el Señor. Y esa es la pregunta. El día de hoy, ¿tú estás dispuesto a firmar nuevamente ese pacto y hacer ese compromiso? Porque decía la definición, dice, tratado entre dos personas que se comprometen a cumplir lo estipulado. El día de hoy la pregunta es, joven, que estás aquí sentado, ¿estás dispuesto a cumplir con este tratado? Esa es la pregunta. Si hoy el Señor te trajo aquí, es para que pensemos si estamos dispuestos a seguir con esto. Y aquí implica el perdón, aquí implica el amar al prójimo, aquí implica el negarme a mis pasiones, aquí implica el ser obediente y 1000 cosas más. ¿Estás dispuesto hoy a eso? Hoy estás dispuesto a aceptar, te decía, hay requisitos. O sea, si es por gracia, no necesitas obras, pero tiene requisitos. Y entre ellos es aceptarlo y ser obediente.
Porque si no estás dispuesto, pues no pierdas tu tiempo. En serio, no pierdas tu tiempo. Vete al mundo. Vete a hacer lo que tú quieres allá afuera. Seguramente el mundo te va a dar mejores cosas. Por eso estamos aquí, seguramente. Yo no estoy aquí porque el mundo me dio mejores cosas. Fue todo lo contrario. Allá afuera me rompieron el corazón, allá afuera me destrozaron, allá afuera me humillaron, allá afuera 1000 cosas más. Por eso estoy aquí. Pero si tú quieres ir allá afuera a que el mundo te patee y te humille y te quieres arrastrar por alguien allá afuera, hazlo. No pierdas tu tiempo. Pero el hecho de que te quedes aquí va a ser porque tú vas a aceptar ese nuevo pacto. Porque Jesús no va a quedar, perdón, pero voy a ocupar este meme, no va a quedar con su cara de payaso, así como el emoji, delante del Padre por ti. ¿Así quieres ver a Jesús? Poniendo su cara de payaso delante del Padre. Ay, Señor, sí, papá, perdónalo. Por 1000ª vez la regó. Es que no entiende. Es que no sé qué más necesita. ¿Así queremos ver a Jesús ante el Padre por nuestra causa? No necesitas obras, es por gracia. Pero hoy el Señor te invita a que si tú quieres tomar en serio este pacto es porque te vas a comprometer. Si no te vas a comprometer, mejor ni le digas sí al Señor, porque Él sí va a cumplir lo que promete. Él no se va a retractar. Él no te va a desechar. Pero si tú no estás dispuesto, mejor ni le digas sí. Mejor quédate callado. Porque va a ser peor que después le destroces nuevamente el corazón al Señor. Y que nuevamente lo pongas en una cruz. Y que nuevamente lo laceres con tu pecado. Eso va a ser peor. Así es que cierra tus ojos.